Buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión vamos a compartir el mensaje de este domingo 9 de mayo. El tema que vamos a tratar se llama un mal negocio. En la vida siempre queremos hacer negocios para subsistir, para crecer, ¿no? Pero hay un negocio que Jesucristo vino a hacer a la tierra, ¿no? ¿Sí? Los negocios de su Padre. Por ejemplo, si leemos Lucas 2:49, ¿no? Jesucristo dijo, cuando su padre y su madre le estaban buscando y preocupados porque él no aparecía, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesucristo vino a cumplir las actividades de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, este mensaje lo vamos a dividir de la siguiente manera. Como siempre, tendremos un contexto donde a base del Evangelio de Marcos, y luego hablaremos de tres puntos importantes que significan y están relacionados con los negocios en la vida: el retorno, el rédito y la recompensa. Y finalmente hablaremos de una conclusión. En cuanto al retorno, hablamos de inversión; al rédito hablamos de ganancia y pérdida; y a la recompensa hablamos de resultados. Entonces vamos a analizar un versículo de Marcos y en base a eso vamos a hacer nuestras conclusiones, ¿no? Bien, empezamos tal vez contando una pequeña historia. Y les digo un aforismo, una frase que puede ser reveladora, ¿no? No espere que Dios haga aquello para lo cual lo ha capacitado. Dios nos ha capacitado para muchas cosas y tenemos que hacer. En este mundo tenemos que ser productivos para vivir y también, lo más importante, para Dios. La historia cuenta, una historia muy cómica tal vez, se cuenta que un granjero que razonaba de esta forma: Dios lo hará por mí. Él decía, Dios lo hará por mí. Todo era Dios lo hará por mí. Como algún hermano que escuché alguna vez, Dios pagará mi deuda, ¿no? Yo le entrego todo a Dios, ¿no? Entonces un amigo le dijo a este granjero, ¿en serio? Dijo, ¿y qué te hace pensar eso, que Dios va a hacer todo por ti? Y el granjero empieza a contar, ¿no? Bueno, le dice, ¿te acuerdas de aquel viejo galpón que tenía? Yo lo quería tirar abajo. Durante años quería hacerlo, pero no se animaba, ¿no? ¿Y qué pasó? Un día alcanzó un rayo, lo quemó por completo y luego vino un viento fuerte que esparció todas las cenizas. Dios lo hizo. Y el amigo le dice, ¿no? ¿Y por eso piensas que Dios está haciendo tu trabajo? Y el granjero le dice, no. El fin de semana pasado mi esposa me pidió que lavara el auto. Antes de que pudiera hacerlo, se desató una fuerte tormenta y la lluvia lavó el automóvil. Dios lo hizo por mí. El amigo no podía creer, estaba incrédulo, ¿no? Y al final el granjero le dijo, ¿sabes qué estoy haciendo aquí sentado? Y el amigo le dice, no, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando que un sismo extraiga de la tierra la cosecha de papas. Dios lo va a hacer. Bueno, a veces nuestra vida es así, ¿no? Queremos que nos vaya bien en todo, pero no queremos invertir nada, ni tiempo, nada. Y a veces en el mundo impío, pues que aquellas personas que no creen en Dios quieren hacer las cosas, piensan que todo les va a venir y les va a llover de algún lado, ¿no? Y el cristiano a veces toma esta condición, dice, yo le entrego todo a Dios y no hago nada, ¿no? En realidad, el concepto de negocio se ve de otra forma, ¿no? ¿Qué es un negocio, no? Es una ocupación, una actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio. Por eso Jesucristo había dicho, ¿no? ¿No sabíais que en los negocios, es decir, en las ocupaciones de mi Padre me es necesario estar? Jesucristo vino a hacer unas tareas y nunca se quedó dormido, nunca se quedó sentado y dijo esperando, Dios curará a esta persona, Dios hará esto. No, él obró y cumplió de acuerdo a lo que Dios le había comisionado, hermanos, ¿no? Entonces, todo esto
vamos a contextualizarlo más todavía dentro de lo que es el Evangelio de Marcos. Entonces, hablamos del contexto del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene como tema fundamental el siervo sufriente, ¿no? O sea, Marcos, Juan Marcos era su primer nombre, en realidad era Juan Marcos, ¿no? Juan, y su segundo nombre, perdón, Marcos, era una persona que estaba muy allegada a Pedro, en realidad no era un discípulo. Y seguramente mediante Pedro escuchó todo lo que había pasado con Jesucristo, estaba muy allegado a la noticia que Pedro le iba comunicando de alguna manera. Entonces está dirigido a los romanos, ¿no? Este evangelio, y trata de mostrar en todo el evangelio a Jesucristo como siervo sufriente. Fue escrito en más o menos el 60 después de Cristo, y como ya habíamos dicho, su autor es Juan Marcos. Juan, su nombre judío, y Marcos, su nombre romano. El lugar fue Roma. No fue un testigo directo de la vida de Jesús, fue un compañero muy cercano a Pedro, que seguramente le informó detalladamente su asociación con el Señor. Entonces, Marcos relata todo su obra, su escrito, su evangelio, tratando de exaltar, ¿no?, el servicio y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en en beneficio de la humanidad, ¿no? En el capítulo 8, que es el que nos vamos a dedicar un poco, del versículo 31 al 38, Jesús anuncia su muerte en este evangelio. Se relata el anunciamiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el del verso 31 a 33 es que Jesucristo anuncia su padecimiento y que será desechado, y hace una reprensión a Pedro, porque Pedro le dice, como que le llama la atención a nuestro Señor Jesucristo y le dice, no vayas, tienes que cuidarte de alguna forma. Y Jesucristo le dice, vete de aquí, vete de mí, aléjate de mí, Satanás, le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo ya tenía un negocio, algo, una actividad que debía cumplir en pro de la humanidad. Del verso 34 a 35, ¿no? Marcos hace una remembranza y una aseveración de lo que significa seguir a Cristo, ¿no? Entonces, ahí dice, el que quiere venir en pos de mí, ¿no?, tome su cruz y sígame, dice el Señor Jesucristo. Y el verso 36 y 37, que es el que vamos a analizar más a detalle, es lo que significa invertir en la vida. Si estás aquí en la vida, ¿en qué inviertes tu vida? ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Y cuál es el premio, el rédito que tú esperas en esta vida? ¿Para qué vives, en otras palabras, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan tener el contexto claro, ¿no?, podemos decir, por ejemplo, en el verso 31, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Jesucristo está anunciando lo que él iba a padecer y que iba a ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes y por los escribas, ¿no? En el versículo 34, escuchen lo que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El sacrificio que significa seguir a Cristo, porque él también se sacrificó por nosotros. Y el verso 36 y 37, que es el que vamos a analizar más a fondo, ¿no?, ¿sí? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ese es el contexto en el que vamos a trabajar. El Evangelio de Marcos, ¿no?, donde ya hemos dicho que el tema es el siervo sufriente, ¿no? Después, que una de las cosas que se resalta en el Evangelio es el servicio y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y después los versículos del capítulo 8, del 31 al 38, donde lo hemos dividido en tres partes. El anunciamiento de su padecimiento, del verso 31 a 33, lo que significa seguir a Cristo, del 34 a 35, y lo que vamos a analizar más a fondo, lo que es el negocio e inversión de la vida, del 36 a 37,
Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ahí nos vamos a centrar. Entonces, estos versículos 36 y 37 lo he dividido en tres partes, lo hemos dividido en tres partes. Entonces, vamos a entrar a la primera parte, ¿no? Retorno, que habla de inversión. Porque ¿qué aprovechará el hombre? Verso 36a. ¿Qué aprovechará el hombre? Dice, ¿no? Entonces, vamos a analizar esto. Este concepto de aprovechamiento está asociado a nuestra vida. Nosotros estamos viviendo aquí y queremos aprovechar lo mejor posible lo que tenemos, todos los recursos que hay, que Dios nos ha dado, nos ha provisto, ¿no? Para que nosotros podamos vivir y salir adelante, ¿no? Y sobrevivir en este mundo de la mejor manera posible. Pero lamentablemente los seres humanos estamos enfrascados en lograr a veces cosas materiales, ¿no? Que es nuestra prioridad. No digo que las cosas materiales no sean necesarias, son necesarias muchas cosas, pero estamos enfrascados en aquello, ¿no? Entonces, aquí hablamos de un concepto de inversión que es igual al concepto de retorno, ¿no? La inversión es un gasto que uno hace en miras de obtener un retorno futuro, ¿no? Por ejemplo, si yo me compro un auto, ¿no? Y lo utilizo mi auto para pintear, ¿no? Es muy bonito todo, y no le saco ningún provecho, probablemente he hecho un gasto. Como dicen, hemos comprado al fósforo, ¿no? Sí. Pero si, digamos, yo tengo la finalidad de que ese auto lo voy utilizando, lo pongo de taxi, digamos, ¿no? Y lo hago trabajar y digo, en unos 4 o 5 años voy a retornar, va a haber un retorno de lo que he gastado y lo voy a devolver y además me voy a beneficiar, ¿sí? Entonces he hecho una inversión. Entonces aquí hay una diferencia entre inversión y gasto, ¿no es verdad? La inversión significa pagar algo con un beneficio y retorno al futuro. Hay un retorno, ¿no? El gasto es pagar sin ningún beneficio futuro y sin retorno. Entonces, amados hermanos, nosotros buscamos en nuestra vida, siempre estamos pensando, ¿no? ¿Qué negocio podemos hacer? ¿Qué retorno podemos tener? Yo les hago una pregunta, ¿cómo están invirtiendo su vida, ¿no? Entonces vamos a analizar este concepto de inversión. Yo creo que la inversión es necesario para desarrollarnos, ¿no? Primero, ¿qué significa la inversión? La inversión significa capital, significa en el concepto de cantidad, en la variable cantidad, significa acumulación, ¿no? Un capital que pueda sostener a lo que queremos hacer, a la actividad. Quiero invertir en algo, necesito capital. Entonces, acumular capital para sostener el negocio. Eso desde un punto de vista material. Desde un punto de vista espiritual, si yo quiero crecer, aprovechar mi vida, también necesito acumulación de capital. Por ejemplo, acumulación de conocimiento de la Biblia, acumulación de experiencia en la Biblia para sostener, ¿no es verdad? Debo invertir, debo acumular capital en la Biblia. ¿Cuánto ustedes leen la Biblia, por ejemplo? ¿Cuánto invierten en la Biblia? Acumulan conocimiento de Dios, por ejemplo, ¿no? Ese capital intelectual, digamos, si se quiere, doctrinal respecto a la palabra de Dios, ¿cómo ustedes lo acumulan? Si queremos invertir, amados hermanos, ahí viene la ortodoxia, pues, ¿no? Tenemos que ir conociendo a nuestro Dios y tenemos que hacer una acumulación de conocimiento en cantidad. Pero la inversión no solo significa acumular capital, significa crecimiento. Por ejemplo, los países no se desarrollan si no hay crecimiento, pues, si no hay inversión, ¿no? ¿Sí? La inversión está asociada al tiempo, ¿no? Eso significa desarrollo en el tiempo y además que cualquier inversión que hagamos, cualquier negocio que hagamos signifique sostenibilidad, que sea sostenible en el tiempo, que no se vaya cayendo. A veces es difícil sacar adelante un negocio, pero lo más difícil para mí yo creo que es mantener el negocio, ¿verdad? Sostenibilidad. Espiritualmente, ¿qué significa, amados hermanos, esto del crecimiento? Si usted invierte en la palabra de Dios
invierte en leer, en practicar la palabra de Dios, invierte en los negocios de Dios, estoy seguro de que va a crecer en santificación y va a crecer en espiritualidad con toda seguridad y se va a acercar mucho más a Dios y va a tener muchos más beneficios de tipo espiritual. Pero la inversión también significa conveniencia. Es decir, tiene que usted tomar una decisión. Por ejemplo, yo tengo $20,000, supongamos, ¿no? Y no sé qué hacer con esos $20,000. Debo tomar una decisión. Por ejemplo, podría agarrar los $20,000, irme a un crucero con mi familia, digamos, por decir, ¿no? Y otro es ponerlo en un proyecto X, en un negocio. Tengo que tomar la decisión. Sacrifico, hay sacrificio, sacrifico una de las alternativas por hacer la otra. Hay un costo de oportunidad. Pues lo mismo pasa en la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Ustedes, ¿cuántas veces han dejado de, por decir, de asistir a una prédica o de asistir a algo de Dios porque tenían otra cosa que hacer, que supuestamente les iba a rentar más, ¿no? Una reunión de amigos, por decir, y tiene la oportunidad de crecer en algo de la palabra de Dios, pero ha negado una de las dos cosas, ha sacrificado y está perdiendo una oportunidad. Con esto, ¿qué quiero decirles? Nuestra vida tiene que buscar el retorno, porque ¿qué aprovechará el hombre? Ahí nos vamos a quedarnos. ¿Qué aprovechará el hombre si nosotros nos dedicamos a cosas del mundo solamente? Ojo, no estoy diciendo que no nos dediquemos a cosas, a nuestro trabajo, todo hay que hacerlo, pero siempre con equilibrio y además con la prioridad que significa seguir a Dios. Pregunta que les dejo en el aire. ¿Cuánto invierten ustedes en capital? ¿Cuánto están creciendo? ¿Cuánto sacrifican ustedes por la palabra de Dios, por conocer a Dios? ¿Cuánto están invirtiendo en Dios? Y después queremos retornos lindos, ¿no? Grandes queremos, pero si no estamos invirtiendo en Dios, no estamos invirtiendo nuestra vida en lo que significa Dios. Porque ¿qué aprovechará al hombre? ¿No? Sí. Entonces, amados hermanos, pensemos en esto. Pensemos en esta trilogía, ¿no? Capital, crecimiento, conveniencia, ¿no? La inversión significa esa trilogía. Capital, crecimiento y conveniencia. Nunca va a haber inversión y crecimiento si no hay una acumulación de capital, un sacrificio, alguna cosa, ¿no? Para obtener otra mejor, ¿no? Esa es la idea fundamental y esa es la idea de inversión. Entonces, ahí hablamos de la primera parte del versículo 36a, ¿no? Porque ¿qué aprovechará el hombre? Continúa el versículo y dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Aquí se presenta una interesante paradoja, ¿no? O contradicción, ¿no? Si podríamos ver, vamos a dilucidar eso un poco. Si ganar o perder. Si ganare todo el mundo. Yo podría decir una contradicción. Yo soy ganador y perdedor. Bueno, no puede ser ganador y perdedor en el mismo sentido. Pero si soy ganador en el mundo, puedo perder mi alma, ¿no? Ahí ya no hay tanta contradicción, ¿sí? Esa es una paradoja. Entonces estamos hablando de lo que es ganar y perder. Si nosotros, ¿no? Vemos esta comparación entre pérdida versus ganancia, en el versículo que estamos analizando, si ganare todo el mundo y perdiere su alma, vemos que la palabra ganar se refiere a beneficio o utilidad. Y la palabra perder a experimentar un detrimento, una destrucción, una ruina, una herida. Y la palabra alma, bueno, la palabra mundo es la palabra cosmos, que quiere decir el estado, el sistema de lo que vivimos en el mundo, ¿no? Y alma es la palabra suye en lo que es griego, y significa la vitalidad, el ánimo, el espíritu, el corazón de la persona, la parte inmaterial. Entonces, ¿qué nos está diciendo claramente nuestro Señor Jesucristo con este versículo? Que si nuestros esfuerzos van a ganar el mundo sin tomar en cuenta lo espiritual,
estamos con riesgo de perder nuestra alma. Y eso es lo que hace el mundo, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, para que veamos lo que pasa con nosotros los seres humanos, al ver que ha afectado a la economía, todo el mundo se está centrando en lo que es lo económico, ¿no? Quiere recobrarse en lo económico, recobrarse en lo material, en la inversión de cosas materiales, en otras cosas. Pero no nos está preocupando lo espiritual, lo almático, ¿no?, de las personas, el acercamiento a Dios. O sea, las medidas que se puedan tomar están en función de ganar al mundo, de ganarle la batalla al virus en el mundo. Pero ¿dónde está la batalla de ganarle en el alma? Nuestro Señor Jesucristo nunca ha sido un perdedor. Él vino a salvar, entregar su vida para salvar. En Mateo 18:11 dice, ¿no? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces aquí hablamos de un concepto que es rédito. La palabra rédito es la cantidad de dinero que produce periódicamente un capital. Si es positivo es ganancia, si es negativo es pérdida. Entonces es como un balance, ¿no?, entre los ingresos y egresos. Si los ingresos son más que los egresos, hay algo positivo. Si los ingresos son menos que los ingresos, hay algo negativo, es una pérdida. Entonces, amados hermanos, aquí se trata, ¿no?, de que tal vez nosotros enfrascamos nuestra mirada en inversiones, en actividades, en negocios, donde es más importante el rédito, donde se obtiene la ganancia material, ¿no? Y nos gusta ganar rápido con poca inversión, ¿no? Por ejemplo, los empresarios bolivianos, yo creo que son más desesperados. Quieren invertir algo, pero quieren el rédito mañana o pasado, ¿no? Si no, el negocio no sirve. Los japoneses son más disciplinados. El japonés, cuando hace un negocio, ¿no?, y va y cuenta que a los meses ya ha obtenido ganancia, le dice, mal negocio. Un negocio mínimo tiene que estar consolidándose por lo menos 5 años. Dicen, ¿no? Así piensan, para ser bueno. Dicen, ¿no? Entonces, yo creo que un negocio necesita consolidarse, ¿no? ¿De qué sirve, amado hermano, amados hermanos, hermanas, si ustedes quieren ganar muchas cosas, ganancia en el mundo, con pecado? ¿No? Eso no va a poder contrarrestar la ruina del alma por este pecado. Espiritualmente debemos buscar ganar a Cristo y perder en el mundo. Probablemente perdamos. Muchas veces tenemos que renunciar a trabajo. Yo me he visto en situaciones muy similares, pero porque quiero ganar en Cristo, ¿no? A pesar que pueda necesitar o pueda querer, ¿no?, crecer en tu profesión, crecer en muchas cosas, ¿no? La decisión que tomamos es eterna, no es circunstancial. En el mundo tomamos ¿cuánto va a durar nuestra vida? Si ustedes van a un cementerio, probablemente hay 2 fechas que están bien garantizadas, ¿no? Ahí ven la lápida y hay una fecha, 1970, por decir, 2018, la fecha de nacimiento y de muerte. Eso está garantizado para todos. La fecha de nacimiento y de muerte. Está garantizado. Todos tenemos una fecha de nacimiento y todos vamos a tener una fecha de muerte. Pero el guión que está entre estas 2 fechas, ¿no?, no está garantizado. Ese guión tenemos que vivirlo. Tenemos que invertir en ese guión. Y la gente a veces se aferra a querer ganar como sea, ¿no? Y no estoy hablando cosas que son etéreas, ¿no? Veamos lo que pasa en Bolivia, en el mundo. La gente, está tomando medidas que hay que tomarlas, ¿no?, en función de lo económico solamente. ¿Que hay que tomar medidas en ese plano? Sí, pero no les importa la parte espiritual. En este tiempo de pandemia, a ver, veamos en nuestro país, ¿cuánto hemos invertido en Dios? Cero. Ni las religiones, ni las iglesias.
O tal vez alguien ha matado una codorniz, un pajarito, para hacer una ofrenda a la Pachamama, ¿no? O un corderito, no sé. Pero eso no es dedicar a Dios, amados hermanos, ¿no? ¿Sí? Nos hemos olvidado de Dios, no estamos invirtiendo. Entonces, queremos ganar el mundo y perder el alma. Hacemos filosofías distintas, de izquierda, de derecha, de lo que sea, pero no estamos invirtiendo, no estamos buscando ganar espiritualmente. Entonces, los negocios son oportunidad, al igual que Dios nos está dando una oportunidad, un negocio que nos signifique invertir para ir a su lado, para vivir la eternidad, ¿no? ¿Y qué oportunidad nosotros priorizamos? ¿Ganar en el mundo y perder a Cristo? ¿O lo contrario, ganar a Cristo y perder en el mundo? Les dejo como reflexión. ¿Cuánto? Y vuelvo a la misma pregunta que les voy a hacer. ¿Cuánto ustedes invierten para ganar a Cristo, para ganar en Cristo? Tercero, hemos hablado del primer concepto, que es retorno, inversión, de rédito, que es ganancia o pérdida. Y siempre cuando hacemos un negocio hay una recompensa, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al tercer punto, que es la recompensa. Y el versículo 37, 8:37, nos dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? O sea, si tú inviertes en el mundo, ¿no? y estás esperando una recompensa, el hombre, ¿qué recompensa te va a dar para tu alma? Te dará una recompensa monetaria. Hay gente que yo veo entre colegas, ¿no? Que están desesperados por certificados, porque su nombre salga. Uy, se desesperan por muchas cosas. Esa es la recompensa que te da el hombre. Pero esa recompensa no te cubre el alma. El hombre no te va a dar una recompensa por tu espíritu, por todo, por tu acercamiento a Dios, porque no puede, definitivamente, amados hermanos. ¿Qué recompensa? Yo creo que la gente que está desesperada, miren, a nuestros hijos a veces educamos de esta manera, ¿no? ¿Sí? Ah, mi hijo tiene que aprender 4 idiomas, tiene que hacer un negocio, emprender para esto, uy, que su profesión, todo, que tiene que viajar a tal lado. Está bien, hermanos, ¿no? Porque queremos recompensas para su vida. Pero ¿cuánto le estamos dando para que se acerque a Dios? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto estamos invirtiendo? Y queremos recompensas, ¿no? Recompensas materiales, ¿no? Una persona, un profesor en Estados Unidos, en una universidad, había invertido tanto en su vida que había ganado muchos en el plano profesional, muchos diplomas, muchos reconocimientos académicos, y en el plano deportivo tenía copas, tenía medallas, tenía muchas cosas, y eso lo guardaba como un tesoro. Un día se trasladó de su casa y se olvidó un poco de todas esas cosas. Pasado un tiempo, fue a ver qué cosa, todo eso que había cosechado, sus recompensas, entre comillas, ¿no? Y todo eso ya estaba enmohecido por el polvo y muchas cosas habían desaparecido, ¿no? Muchos diplomas ya no existían. ¿Qué recompensa? En cambio, si tú inviertes para Dios, la recompensa va a ser grande, porque la recompensa es la vida eterna, ¿no? Pregunta que les hago, ¿no? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Nada. El hombre no puede darte nada. Es bien sintomático, ¿no? Que los seres humanos, cuando una persona se muere, lo volvemos buena gente, ¿no? Qué buena gente que era. Pero cuando estaba en vida, hacemos cualquier cosa, ¿no? En los velorios, yo veo llorar tanto a la gente por qué buen tipo, qué buena persona. Pero antes yo les oía hablar otras cosas. Los hijos, cuando van, la madre o el padre que se muere, van a llorar en los cementerios, todo, ¿no? Yo la amaba. No, hermanos, no. No demos a alguien una recompensa falsa cuando ya ha muerto. Aprendamos a decir en vida, te amo. Aprendamos a dar en vida lo que debemos dar, ¿no?
Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el premio, galardón o retribución? ¿No? En el mundo, como dice Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Muchas veces en esta vida significa renunciar a muchas cosas, ¿no? Para tener una recompensa mucho mayor, que es la eternidad. Puede ser que la persona se haya esforzado en este mundo, haya ganado mucha plata, muchas cosas, muchos logros académicos, profesionales, pero allá en el cielo o donde vaya no le va a servir de nada. Juan 3:16 dice, ¿no? Uno de los versículos más conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel en él cree. Creer en Jesucristo trae una recompensa y un galardón muy tremendo. La vida eterna, muy grandioso, ¿no? Algo que estudiando, haciendo cualquier cosa, nunca vamos a poder lograr por nuestros propios méritos. Así que vivimos en un mundo en medio de una generación maligna y perversa, amados hermanos. Y tenemos que desenvolvernos en ese mundo de maligno y perverso. Miren lo que dice Filipenses 2:15, el apóstol Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que eso es lo que nos dice la palabra de Dios, para que seamos hijos de Dios, irreprensibles y sencillos, sin mancha, o sea, luchando por eso, invirtiendo en eso, buscando retorno, recompensa en eso, buscando ganancia en eso, ganar el cielo, aunque nosotros por nuestros medios no podemos ganarlo, Dios nos va a dar esa recompensa solo por tener fe en Él, por creer en lo que Él dice, por confiar, por seguirlo, por sacrificarnos en Él. Es decir, ganar el mundo es la pérdida de la vida eterna. Perder el mundo es ganar la vida eterna. ¿Verdad, amados hermanos? Bien, hemos visto esos tres conceptos asociados a esto y quiero que de esto quede una conclusión muy importante que lo vamos a comentar. Conclusión. Primero, ¿cuál es el problema que nosotros hemos observado? ¿No? Que hemos observado como problemática, como pregunta, como pregunta de reflexión, ¿no? ¿Cómo invertir en el negocio de la vida? Yo les estoy lanzando ese desafío y esa pregunta. ¿Cómo ustedes invierten en el negocio de la vida? La respuesta nos la da el Evangelio de Marcos. Jesucristo nos dice, ¿no? En su doctrina nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Claramente nos está diciendo, oye, criatura del mundo, hijo mío, ¿sí? Invertí en tu alma, invertí en lo espiritual, porque ¿de qué va a aprovechar si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Si has sacado 3 títulos, 4 títulos y pierdes tu alma. Esto me recuerda una historia muy interesante de una jovencita que tocaba muy bien el piano. Es una historia verídica, tocaba muy bien el piano. Y sus padres andaban muy orgullosos de ella. Y un día dio un recital y tocó fabulosamente música clásica, ¿no? Muchas de las piezas clásicas de Liszt, Chopin, etcétera, Mozart, ¿no? Maravilloso, a tal punto que el público se levantó y aplaudió ruidosamente
y la ovacionó. Y la ovación no terminó ahí. Terminada el concierto, pues había una fila de personas para felicitarla y darle la mano, algunos entregarle una flor, etcétera, un ramillete, etcétera. Y hacían cola, una larga cola, ¿no?, para felicitarla. Hasta que llegó el turno de una persona que le dijo a la señorita, le dijo: señorita, usted toca muy, muy bien el piano. Es muy hábil y Dios le ha dado un don muy hermoso en tocar el piano. Pero ¿se da cuenta que aún tocando así el piano se puede ir al infierno? La señorita quedó muy molesta, muy enojada y quedó impactada por ese comentario, a tal punto que después seguía pensando en eso. ¿Por qué me ha dicho eso? ¿Por qué me ha dicho eso? En la noche no podía dormir, hasta que en algún momento tocó la Biblia y leyó algunas cosas que estaban en la palabra de Dios. Y probablemente hasta leyó este pasaje. Ella estaba invirtiendo todo, sus padres, todo estaba invirtiendo en ganar el mundo de esa manera, pero no estaba invirtiendo en lo espiritual. ¿Y qué sucedió con esta muchachita? En un momento de reflexión de eso después, dio un giro total a su vida y dedicó ese don que tenía a componer canciones para Dios. Y según lo que he leído, ha compuesto más de 2,000 o 3,000 canciones en el piano para nuestro Señor Jesucristo. Dedicó su vida, invirtió su vida en Jesucristo. Pero tuvo que pasar aquello. Así que, amados hermanos, todo tiene que estar al servicio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra profesión, nuestros talentos, nuestros dones, todo al servicio de Dios. Si no es así, creo que está invirtiendo mal. Creo que está perdiéndose una gran oportunidad de estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo y como debe ser, y tener el mayor galardón que Él nos puede dar. Entonces, en la práctica, nuestra vida tiene que ser de esa forma, ¿no? Tratando de vivir para Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:4. Vamos a comentar esto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este verso es bien, bien interesante porque utiliza la terminología militar. Dice, ninguno que milita. La palabra milita es la palabra estrateomai, ¿no?, en griego. Quiere decir servir en la campaña. Un soldado que sirve en la campaña. Es el apóstol, el apostolado, ¿no? Si nosotros militamos como cristianos, somos soldados de Cristo. Y si somos militantes del cristianismo, no nos vamos a enredar en los negocios de la vida, porque estaríamos dejando de lado al que nos ha tomado como soldado, en este caso al Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice, ninguno que milita sirve de campaña, se enreda en los negocios, en las transacciones de la vida, ¿no? La vida son los medios de vivir, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros queremos agradar a Jesucristo. Somos soldados de Cristo y debemos vivir como soldados de Cristo, no agradando a los negocios de la vida, sino agradando a nuestro Rey, a nuestro Jehová de los ejércitos, a nuestro comandante, si queremos llamarle así. Por tanto, mis amados hermanos, ¿no?, eso significa obediencia, ¿no? El mejor negocio, ¿no?, que podemos hacer es obedecer a Cristo. Y ahí con seguridad vamos a tener una ganancia, no una pérdida. Una ganancia que significa vida eterna, una ganancia sostenible en el tiempo, una ganancia de crecimiento total en el tiempo, amados hermanos. Entonces, hagamos el mejor negocio, ¿no? Obedezcamos a Cristo.
Si tenemos muchas cosas, oportunidades en la vida de cuidar a nuestra familia, de muchas cosas, hagámoslo siempre agradando a Dios, porque para eso hemos sido escogidos, ¿no? Como hijos suyos. Para eso Él nos ha apartado, para que seamos de su propiedad, para que seamos sus soldados en esta vida. Invirtamos en Dios, ¿no? Busquemos ganar espiritualmente. Y tercero, veremos la recompensa de la vida eterna. ¿De acuerdo? Y bien, y termino con esto, amados hermanos, ¿no? Sí. He puesto este dicho, ¿no? Un negocio, y ya sabemos que es un negocio, que solo piensa en dinero y poder en el mundo, es un negocio justo y apropiado para el infierno. ¿Están de acuerdo? Un negocio que solo piensa en dinero y poder en el mundo es un negocio justo y apropiado para el infierno. Por eso me da pena lo que sucede en nuestro país, que estamos enfrascados en dinero y poder, ¿no? Las elecciones, todo eso nos muestra, ¿no? Por eso a veces digo, qué pena que los bolivianos estemos construyendo un camino, ¿no? Muy apropiado para irnos bailando diablada, bailando no sé qué, cuyaguadas, bailando caporales al infierno. ¿Por qué? Porque nuestra inversión no está siendo en lo espiritual como debe ser, amados hermanos. Y el mundo en general, ¿no? Por eso, apliquemos esto a nuestras familias, a lo que somos, y busquemos el lado que corresponde para seguir a Dios. Y todo este tiempo les he ido insistiendo, y discúlpenme, amados hermanos, para que se comprometan con la iglesia, con todo, porque entiendo que ahí está el negocio de Dios, el negocio verdadero, ¿sí? Que Jesucristo dijo, es necesario que atienda a los negocios de mi Padre. Y nosotros, como sus soldados, soldados de Jesucristo, debemos atender los negocios de Jesucristo. Para eso estamos en el mundo, si no, no llegaríamos a ser sus soldados y sus hijos, ¿no? Sin descuidar lo que tengamos que hacer responsablemente en el mundo. Dios los bendiga, amados hermanos, de todo corazón, y espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Gracias y que Dios los bendiga.